manitos así. Ok, es parte de su vida la oración, háganlo su vida, en todo tiempo. Aun cuando están bien, gracias Dios, gracias. ¿Te acuerdas, Pau? Por ahí anda. Del apóstol Peter, como cuando estaba muy contento oraba. Se sentaba así, de verdad acababa de comer. Oh Dios, gracias por esta comida. Y yo, ay, qué rico. Me enseñó. A veces oramos solamente en la aflicción, pero él oraba de todo. Y estábamos contentos y decía, permítanme hermanos, déjenme orar por este momento. Se nos olvida, Leti. ¿Y cuántos momentos bonitos hemos tenido? Y se nos van de largo. Por eso dice la palabra de Dios que es peligroso cuando estamos bien, tanto como cuando estamos mal. Y hoy estoy muy contenta, por fin regresó Carmen, no andaba muerta, estaba de parranda. Carmen, ¿te fuiste mucho tiempo? ¿3 meses? ¿4? Sí se pasó de lista, pero aquí estás. ¿Todo bien, Carmen? Lindo regresar, ¿verdad? Es lindo irse y es lindo regresar. Y es lindo regresar y saber que tenemos una casa espiritual. ¡Ay, qué precioso! Vamos a ver una parábola. En esta ocasión y a lo largo de todo este año vamos a procurar mi esposo y yo llevar la misma enseñanza a los nenes y las nenas. ¿Por qué? Porque queremos que cada vez más tengamos oportunidades de diálogo, ya sea si tienes a tu hijo allá o a tu esposo, de lo que es la palabra de Dios. Yo les decía, hermanas, que son pocas las personas con las que yo puedo hablar de la palabra, pero tenemos que fomentar que sea nuestra casa donde se pueda hablar la palabra. No solamente decir el versículo, que está bien, sino profundizar. Oye, qué interesante lo que hoy hablamos, ¿qué te pareció? Oye, ¿de qué hablaron en los hombres? Y poder hacer un tema de conversación con la palabra. Y hoy vamos a entender por qué. Ellos ya llevan un tiempo caminando en las parábolas, nosotros íbamos por otro lado, pero voy a tratar, y mi esposo y yo vamos a tratar de ir juntos para que tengan un motivo de plática con su familia, no solamente la clase, también la predicación. ¿Hablan la predicación, mis hermanas? ¿Llegan a comentarlo? ¿Llegan a comentar de repente, no solamente con su familia, con otras personas? Oye, fíjate que este domingo el Señor habló de esto, ¿sí? Qué bueno. Ok, vamos a Marcos, por favor, capítulo 4. Vamos a hablar de una parábola que todas sabemos y hemos oído muchas veces. A ver, encuesta cristiana. ¿Cuál es la parábola más oída, por famosa o por significativa? ¿Cuál cree? La del hijo pródigo. Sin duda creo que es una parábola porque además refleja nuestro propio rescate, pero es una muy conocida. ¿Y cuál creen que sea la segunda? Si tuvieran que hacerse su propia encuesta, ¿cuál es la segunda parábola más conocida? Las de la boda. Para mí sería la oveja perdida, pero si te das cuenta es de la misma línea del hijo pródigo. Bueno, creo que la que vamos a ver hoy también es muy, muy importante, la parábola del sembrador. ¿Ok? Ok, déjenme introducir, pero dar oramos. Lo que tengas en tu corazón, aunque yo no lo diga, si tienes algo que orar, óralo. Padre, te doy gracias en esta mañana, te damos gracias como hermanas porque nos tienes aquí, nos tienes con gozo, nos tienes con paz, nos tienes con libertad. Has sido bueno con nosotras a lo largo de los últimos tiempos. Estamos empezando un año, Señor, y nos permites congregarnos. Y hoy recordaba, Señor, todo el tiempo que no pudimos hacerlo. Gracias porque tenemos una razón para levantarnos, para bañarnos, arreglarnos, distinguirnos y venir dirigidas a este lugar. Yo te pido, Dios, que vengamos a lo que venimos y que todo lo que quiera estorbar se vaya en tu nombre, Dios. También te doy gracias porque estás ahí donde están nuestros hermanos que en este momento no pudieron estar, pero que en su corazón están. Te pido, Dios, que los fortalezcas, que les des aquello que les hace falta, que los animes en cualquier condición y lo que sea que esté estorbando, que estén aquí, lo vayas quitando poco a poco para que el próximo domingo sus pies pisen este lugar. Gracias te doy por
por la ayuda que has tenido, por las oraciones contestadas, por las sanidades, por la provisión, por el trabajo, por todo lo bueno que has sido con nosotros. No queremos no ser agradecidos, Señor. Muchas gracias. Gracias por los que estamos, gracias por el corazón con el que estamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola, hermanas, déjenme antes de continuar, a veces les decía que nos aprendemos palabras que no tenemos claro qué significa. Una parábola es una palabra que se adecuó de una palabra griega compuesta de dos vocablos, bole. ¿Y saben qué quiere decir parabole? Significa algo que se pone al lado para hacer una comparación. Así que, por ejemplo, cuando tú te estás comparando con alguien, estás haciendo una parábola. Hagan de cuenta. Pones un ejemplo o algo para que alguien comprenda con otras palabras lo que a lo mejor no puede ver en el sentido original. Cuando yo recuerdo, fíjense, mis hijas eran pequeñas, yo me recuerdo que fui una mamá muy gritona y enojona, y qué raro, ¿verdad? Pero bueno, si alguna se identifica conmigo. Y era un poquito, yo creo que el mundo lo diría neurótica. Y en ese tiempo mi paciencia obviamente no existía, y ya conocía del Señor, y no saben la lucha que era, porque yo sabía que estaba pecando y no podía, y era desesperada y todo. Y recuerdo que cuando el Señor precioso empezó a obrar en mi corazón, y yo le pedía que me hiciera una mamá dulce. Yo quería ser una mamá dulce, yo quería ser una mamá tierna. Todavía me falta, pero creo que el Señor ha hecho algo. Y yo en mis oraciones le pedía que me diera otras palabras. Fíjate, sin darme cuenta le estaba diciendo, dame parábolas para poderles decir lo que ya no estaban entendiendo con lo mismo. Y entonces, durante mucho tiempo, hermanas, y les puedo hablar que fue casi toda la adolescencia de ellas, les hablé con parábolas, Carmen, y yo no sabía que eran parábolas. Les ponía otros ejemplos. Les hablaba de lo mismo que quería enseñarles, pero les ponía cualquier otro ejemplo. Un animalito, una montaña, les ponía el ejemplo del agua. Y yo sentía que era más fácil el chanclazo, pero el Señor me dio palabras que hoy sé que eran parábolas, y pude enseñarles cosas que les aseguro, porque lo he comprobado, que hasta el día de hoy no olvidan. Eso nos habla de que hablar en parábolas es una bendición, pero les voy a hablar una mala noticia. Cuando el Señor Jesús empezó a hablar por parábolas, porque dice la palabra de Dios, tanto en Lucas, en Mateo y en Marcos, que dice que cuando Él empezó a hablar con parábolas, quiere decir que antes no lo había hecho. Dice los escritores y los estudiosos que empezó a hablar por parábolas casi un año después de iniciado su ministerio. ¿Cuántos años duró su ministerio? 3. Por lo tanto, ya estaba avanzado su ministerio. Recuerden que su ministerio se divide, digamos en términos prácticos, en un primer año donde él se abrió camino, se empezó a popularizar. Un segundo año de mucho éxito, y el tercero, todo se vino abajo. En ese primer año él habló mucho, y se acuerdan que hablaba de muchas multitudes. La Biblia menciona muchos momentos donde dice las multitudes, pero en el caso de Marcos, cuando habla de multitudes, no crean que lo habla de manera bonita. No dice como ahora, llenó el Estadio Azteca. No, se hablaba de multitudes de manera irónica, como diciendo muchos, pero poca consistencia. Hay un dicho que dice mucho ruido y pocas nueces. Entonces, en ese contexto dice que él empezó a hablar con parábolas, y aquí viene una mala noticia. Aunque él procuraba que el lenguaje cambiara, porque ahora ya no iba a hablar tan claro, porque la parábola no es para todos, la mala noticia es que para los incrédulos
Para los que se resistían, para los que se creían sabios en su propia opinión, la parábola fungía un trabajo de juicio. Los iba a hundir más. No sé si me estoy explicando. Y para el entendido, para el que tenía fe, la parábola era una revelación del reino de los cielos que otros nunca iban a poder entender. ¿Se dan cuenta cómo tiene dos aristas muy importantes? Para el que oye con fe, para el que ha sido escogido y apartado, la parábola es como una graduación más, un crecimiento en su vida espiritual, un entendimiento que otro no va a tener. Pero para el sordo, para el incrédulo, para el que cuestiona, es un pasito para abajo o un pasote. Y esta mañana, mientras pensaba cómo introducir este tema, les quiero hablar de responsabilidad, porque de repente nosotras nos hacemos muy responsables de lo que hablamos, y eso espero que ya lo estemos practicando y ya sea en nosotros un tema. Yo dentro de las cosas que meditaba para este año decía, Señor, y creo que lo hago todos los años, de verdad, mi boca, mi boca, mi boca, porque para mí quedó claro, hermanas, que no es lo que entra a la boca, sino lo que sale. Y eso lo traigo atravesado, entonces siempre tengo un tema con mi boca y le pido al Señor todo el tiempo que me dé palabras dulces, palabras sabias. Tengo un tema, pero me doy cuenta que nos hablamos mucho entre hermanas de eso. Tere, cuida lo que dices, Carmen, abusada con la boca, siempre. Pero hoy por la mañana entendí que hay una responsabilidad que hemos olvidado y es la responsabilidad de lo que oigo. Y lo que les quiero decir es lo siguiente, y ustedes dirán, ¿por qué tanta introducción, pastora? Porque voy a leer una parábola y la parábola tiene dos funciones. Y si eres una mujer de fe te va a dar para arriba, y si eres una mujer de poca fe te va a dar para abajo. No sé si me explico. Es una gran responsabilidad. Miren, tengan mucho cuidado, a veces somos muy sueltas para oír. Hoy es una conversación. ¿Qué están diciendo? Yo quiero saber, ¿de qué están hablando? ¿Qué te dijo? Cuidado. Porque así como de toda palabra que sale de tu boca vas a dar cuentas de todo lo que sabes también. Si no tienes con qué, si no te alcanza con lo que eres y lo que sabes, oír algo más, mejor. Mira, por ejemplo, Carmen es abogada y vamos a suponer que hay un juicio, hubo un crimen y alguien oyó algo. Te pregunto, Carmen, ¿eso no es responsable de lo que oyó? Tanto como de lo que vio. Eres responsable de lo que has oído. Y eres responsable para Dios y eres responsable de lo que vas a oír. Y fíjate, a los que oyeron con un corazón contrario los vas a ser responsables. Y a los que oyeron con un corazón de fe también. Porque tú y yo podemos decir, pero yo he oído con fe, y dice el Señor a través de Santiago, muéstrame tu fe. Tus obras no hablan de esa fe. Tus obras no me dicen que has oído. Y cuando dice que no seamos oidores olvidadizos, hermanas, es una demanda. Hay algo que pesa sobre nosotros. Todo lo que has oído va a tener consecuencias. Y para Dios, escúchame, para Dios, que tú ya supieras algo y no lo hicieras manifiesto, tiene un tema con Dios. Así que hoy vamos a leer una parábola y probablemente los próximos días vamos a leer otras. Necesitamos que entiendas y que yo entienda de qué se trata el oír. Hoy mucha gente llega a cualquier lugar a oír. Cuidado. Tienes que saber administrarlo, porque si no esta palabra es para juicio. Vamos a leer capítulo 4 de Marcos. Les voy a aconsejar algo. A partir de este año, ¿por qué no llevan un cuadernito? Y yo a los herederos les di una sugerencia de cómo oír una predicación o cómo de oír una clase. Y es que estén buscando 4 cosas en lo que habla el predicador o el maestro.
y oí de un pastor que un buen maestro es aquel que logra con sus palabras poner imágenes en nuestra mente. Entonces, 4 cosas que tú tienes que buscar cuando estás sentada oyendo a un predicador o un maestro. ¿Qué saber? Hay algo que aquí te voy a decir que no sabes, o que sabías mal, o que vas a afianzar en tu conocimiento. Algo que creer, porque no es importante solo saber, sino llevarlo a la fe. Algo que creer. ¿Qué saber? ¿Qué creer? ¿Qué hacer? Hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que lo que sabes o vas a saber te lleva a hacer. Y hay algo, lo último, algo que no hacer. ¿De acuerdo? Entonces, así vas a tomar tus apuntes. A veces tomamos apuntes muy desordenadamente. No. Al final de tu apunte tú tienes que haber obtenido esos 4 datos. ¿Ok? Puedes anotar citas bíblicas, puedes anotar la fecha. Ay, a mí cuántos cuadernos se me pasaron nada más anotando la fecha. ¿Les ha pasado? La fecha y la cita bíblica. Cuidado, no lo hagas. De lo que escuches, alguna frase o algo, escríbela. Y no quieras escribir todo el tema. Se trata de, por ejemplo, yo ya ahorita llevaría escrito, soy responsable de lo que oigo, por ejemplo, pero en palabras breves. La parábola es una comparación. ¿Ok? Bueno, ya, seguimos. Ya les di un tip y pueden tener su cuaderno para todos los domingos. Dice el capítulo 4 de Marcos: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Quiero que me digas si pudiste poner esto en imagen en tu mente. ¿Cómo es la escena entonces, Lupita? ¿Dónde está la gente? Enfrente. ¿Él dónde está? En la barca. Está en el mar. Un poquito, tal vez no muy adentro. ¿Por qué habrá tomado la barca? ¿Por qué eligió la barca como púlpito? Tal vez para no mezclarse con todos. Dicen que eran muchos. Entonces yo creo que la barca tal vez tendría un poquito de altura que le permitía hablar. ¿Ya lo vieron? Les animo, lean la Biblia viéndola. No lean tan rápido. Yo ya vi la imagen. ¿Ok? Además, ese mar de Galilea tenía es como redondo. No es un mar, es un lago, aunque se dice mar. Entonces yo me imagino que él buscaba un efecto eco, hacer como en su posición en la barca, como hacer como un pues escenario, no lo sé, ¿de acuerdo? Pero ya lo vieron. Ok, así empezó, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Aquí te voy a decir una cosa. Los que hemos leído esta parábola, ¿cuántos tipos de tierra aparecen aquí? 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar, que aquí vamos a encontrar diferencias. Y tienes que no olvidarlas y tienes que visualizar cómo son esas diferencias, ¿ok? Un sembrador, en aquellos tiempos los sembradores salían con una bolsa aquí y literal iban echando las semillas. No crean que así, las echaban así. ¿Qué pasa cuando echas algo así? No sabes dónde va a caer. ¿Por qué puso esta analogía? Porque la mayor parte de los que ahí estaban, ¿qué crees? Eran sembradores o pescadores. Entonces él tenía que buscar comparaciones que ellos pudieran entender con su práctica. Y entonces él estaba diciendo, este sembrador echaba al aire las semillas. ¿Y qué pasa cuando echas algo al aire? Puede caer en cualquier lugar, incluso puede el viento participar de esto, ¿ok? Entonces,
el mensaje que nos está diciendo, y ahorita lo vamos a entender, es que es Dios el sembrador y que Él no hace una entrega de palabra así, sino puede ir hacia donde sea. Él es Dios y Él puede llevarla hacia donde sea. El sembrador es Dios. ¿Y qué es la semilla? La palabra. Ahorita lo vamos a ver para las que ya lo hemos leído. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Mis hermanas, si te sirve para aprender la palabra, volver a dibujar como niña de primaria, dibújalo. Aprende a dibujar lo que lees para que puedas darte cuenta de la capacidad que tienes de entender. Dice que una parte, obviamente accidentalmente, pero con la voluntad de Dios, cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Eso es normal? Sí, porque ¿qué crees? Las aves comen. Entonces también el Señor dice que les da de comer a las aves. Entonces puso esa analogía para que entiendas que con la misma facilidad, además, ¿cuánto tardas en echar la semilla? Ya están ahí las aves inmediatamente. Dice, yo me atrevo a pensar que ni siquiera la semilla alcanzó a familiarizarse con la tierra. ¡Pum! Fue robada. Fue robada. Y dice entonces, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Las has visto? Yo he visto esas que están junto a las piedras. Y parece que crecieron de un día para otro. Y sí, pero de un día para otro, igual se secan, ¿verdad? Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Los espinos no eran plantas pequeñas. Habla de plantas grandes, la cizaña, que crece muy rápido y que crece muy alta, y que una planta que puede dar fruto no tiene la misma velocidad de crecimiento ni alcanza esa estatura. Por eso los espinos podrían ser muy peligrosos para una buena planta, ¿ok? Pero, y aquí viene el pero, sigan a la palabra de Dios, siempre que la lean sigan los pero. Los peros son importantes en nuestra vida de fe. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Escúchame bien, hasta el versículo 8 no sabíamos de qué estaba hablando. Y hasta en el versículo 8 nos da la clave. No está hablando de semillas. No está hablando de sembradores, no está hablando de plantas. ¿De qué está hablando? No. De que en el versículo 8 está la clave. ¿De qué está hablando hasta ahorita? Equivóquense, no importa. ¿De qué? No. No. Pero ahí mismo, todavía no estamos haciendo la comparación, sí de personas, pero aquí de otra cosa. De tierras. No está describiendo las plantas. ¿De qué está hablando? De tierras. Llevamos 4 tipos. Tierra dura, tierra pedregosa, tierra con otras plantas más grandes y tierra buena. ¿De qué está hablando esta parábola? De tierras. Por eso les decía, no podrían todos entenderlo, porque para empezar, cualquiera de nosotras se hubiera desviado en el tema. Estaba hablando de fruto, estaba hablando de esto, y si no ponemos atención nos vamos a desviar en el entendido. Dice el versículo 8, por eso pongamos atención, dice, pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Ok? De eso está hablando esta parábola. Y dio fruto. Y dicen que en aquel entonces de una buena cosecha daba un 10% de fruto. Fíjate lo que está diciendo. 30, 60 y 100. O sea, era mucho.
mucho fruto. Para aún ellos, les estaba hablando en su lenguaje, les estaba hablando como sembradores. Y luego dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tiene o no Dios un punto en nuestros oídos? ¿De qué nos hace responsables el Señor? De nuestros oídos. Entonces dices, ok, me está hablando de tierras, me está hablando de semillas y me está mencionando mis oídos. Quiere decir que yo soy o no una buena tierra, y esa buena tierra empieza en la manera que tengo de oír lo que oigo. Hermanas lindas, yo no sé qué tan buena escucha seas, pero este año vamos a aprender a oír. Hablábamos la semana pasada de que la palabra de Dios está llena de instrucciones, y solo un sordo. ¿Te ha pasado como mamá? Dígame que no solamente yo, que le dices una vez, 2 veces, 3 veces, y lo que sigue es que estás sordo. Lo mismo dice Dios. Él habla de sordos, de personas que voluntariamente no estamos queriendo escuchar. Te dije que íbamos a hablar de responsabilidad. Eres responsable de lo que oyes. Si lo quieren decir, eres responsable de lo que oyes, eres responsable de lo que no oíste y se dijo. Eso está peor. No lo oí. Yo muchas veces he oído esto. Es que yo no oí que dijeron. ¿Qué crees? No es excusa. ¿Dónde estabas cuando lo que se dijo no pudiste? Tus oídos no estaban ahí. Yo, hermanas, creo que obviamente venir a la congregación cada domingo y pasar 1, 2 horas, a veces 2 horas y media por lo que dura el servicio, puede ser muy difícil para todas en cuanto a ir al baño, o si tenemos niños, o si nos da la tos, o si lo que sea. Pero mis hermanas, a veces le prestamos más de 2 horas a cosas infructuosas, con toda nuestra atención, y aquí con mucha liberalidad nos levantamos en el momento menos adecuado. Te levantas y déjame decírtelo, eres inoportuna en el momento, para empezar, cuando no estás, segundo, cuando te mueves de tu lugar. No estamos donde tenemos que estar. Y si le sumamos que no estamos con los oídos que tenemos que estar, estamos en un problema. Vamos a entender esto. Hasta aquí vamos bien. Dice entonces, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron por la parábola. Fíjate qué interesante. Dejó a las multitudes con lo que oyeron. ¿Cómo se habrán ido las multitudes, Carmen? Bien aclarados, ¿verdad? Claro que no. Claro que no, las multitudes se fueron cada uno interpretando lo que quiso. Y déjenme decir algo al margen de esto. Por mucho tiempo nosotras así oímos la palabra, como multitudes. Nos íbamos con nuestra propia interpretación de lo que... Y me pongo en primer lugar en esa lista. Me bastaba oír poquito. Y yo le echaba de mi cosecha. Y yo le ponía y me daba unas interpretadas. Y yo me acuerdo que por muchos momentos mi pastor, cuando yo le daba mi explicación expedita, me decía, no, Laurita, hay un contexto. No estaba hablando de eso. Por ejemplo, déjeme poner un ejemplo, cualquiera, la del hijo pródigo. Y yo, a mí se me antojaba con tanto material que suelta ahí la parábola, de hablar de, ¿qué te gusta? No sé, del perdón entre los hermanos. Yo era de esas. Y aprovechaba la parábola del hijo pródigo y me aventaba una prédica y una clase del perdón entre los hermanos.
Y mi pastor me decía, no está mal, pero eso no es de lo que se habló. Ese no es el tema. El tema es el perdón de Dios para nosotros. Y en ese entonces yo decía, bueno, pero no tiene tampoco nada de malo que yo hable de que nos tenemos que perdonar. Me dijo, sí, y solo sí habían entendido el perdón de Dios. Si no, se vuelve una clase humanista. ¿Cuántos años, hermanas, nos pasamos así? Díganme si no. Ya no podemos leer la Biblia como las multitudes. Y aquí nos está quedando claro. Pues yo entendí. Pues a mí me pareció que hablaba de esto. Por eso las paré en el versículo 8. ¿De qué está hablando? Nos podríamos haber ido cada una creyendo lo que quisiera. Hoy está hablando del sembrador. No. ¿De qué está hablando? Baste ya el tiempo de decir yo creo. Nuestra vida de fe no es yo creo, yo entendí, es esto dijo. Y eso no solamente aplica en la palabra, hermanas, aplica en todo en tu vida. Tienes que saber, Chuy, ¿qué dijo el pastor? No, ¿qué entendiste? ¿Qué te dijo tu esposo? Y no, ¿qué sentiste? Es que yo sentí que me... No, ¿qué te dijo? Porque por eso estamos como estamos. Por eso nos dan con todo. Muchas veces ustedes lo saben, yo como pastora en consejerías digo una cosa y entiendes otra. Y sientes otra. Y te vas por otra. ¿Estamos o no? Vamos aprendiendo muchas cosas hoy. Hoy estamos aprendiendo muchas cosas. Así que tienes que poner mucha atención. Entonces, ¿ya a quiénes les iba a explicar? A los que se quedaron, hermanas. Quédate. No te vayas asumiendo que sabes. Dice que a los que se quedaron. Él esperó. ¿Sabes en cuánto tiempo se habrá ido Arel y la multitud? Lento. Yo creo que para que él estuviera ya hablando con sus discípulos pasó un rato. Porque acuérdense que aún las multitudes siempre querían más. Más de lo que ellos quieren. Si eres un hombre que multiplica panes, ¿tú crees que no se quedan por ahí para ver si? Entonces no fue rápido. Quiere decir que nosotros muchas veces nos vamos demasiado rápido, con un mal entendimiento. ¿Y quiénes se quedaron? Sus 12. ¿Y había más para ellos? Hay más. Hay profundidad, hermanas. Dice entonces, y les dijo, a vosotros os ha dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Para quiénes son las parábolas? Para todos. ¿Para quiénes los misterios? Para los 12, para los que se quedan, para los que no tienen prisa, para los que no son multitudes. Y dice, los que estaban cerca de él, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados sus pecados. ¿Esto es palabra fuerte? ¿Quién la dijo? El amoroso Dios. Y lo platicaba con mi esposo, precisamente ese versículo. Y le decía, tenemos tú y yo, le decía a mi esposo, que pedirle perdón a Dios. Porque muchas veces, porque no parezca fuerte, tratamos de endulzar la voz de Dios. ¿Tú crees que Jesús quería que le convirtieran esto y le arreglaran y le pusiéramos de otra manera? ¿Tú crees que un predicador, un pastor tiene derecho a ponerle otra intención a esas palabras? Tienen la intención que tienen. Lo dice claro, no quiero que todos vean y quiero que los que creen que saben se confundan cada vez más. Es fuerte, hermanos, por eso les dije, este año y este día yo te quiero comprometer, eres responsable de lo que oyes. ¿Cómo lo oyes? ¿Qué oyes? ¿Qué haces con lo que oyes? ¿Cómo lo transmites? ¿Cómo lo entiendes? Porque el Señor Jesús no tuvo ningún problema en decirles, y esta era mi intención, confundirlos y que no sepan y que no les sea revelado. Y todos dirían, ¿no que eres bueno?
Él quería revelar justicia. Llevaba un año en medio de gente que oía, veía, manifestaba una vida íntegra y no se convertían. No, hermanas, nunca pienses que tú y yo tenemos más misericordia que Él. Y habló con esta firmeza. Y les dijo a sus 12, no crean que es de todos. Y también con esa declaración Yadis los estaba haciendo responsables. Y con esa misma declaración te hago a ti responsable. Este misterio es para nosotras. Y si a los que oyeron les estaba declarando responsabilidad, imagínate a los que estaban ahora y que les iba a interpretar la parábola. Nosotras somos de las que están siendo los misterios revelados. Por lo tanto, permíteme decirlo de una manera trágica. No hay nada más importante en tu vida ahorita que administrar este conocimiento. Hagamos lo que hagamos afuera. No sé si lo están viendo. El Dios Todopoderoso nos está revelando sus misterios. Es como si yo trabajara con el presidente del país que te guste, el más poderoso, Estados Unidos, y yo supiera y estuve en una junta de Estado, Areli, y oí cosas que nadie sabe. Y oí cosas que ponen en juego la vida del mundo y el futuro. ¿Tú crees que no soy responsable de lo que sé? Imagínate si estamos en la mesa del Todopoderoso Dios y que nos hagamos las sorditas. Porque ya no somos desentendidas. Ahora seríamos solo sordas. Y dice, versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Por eso les decía que esta era importante. Aunque no es la que más conocemos, tendría que ser la primera. ¿Por qué? Porque dice él que si no entendemos esta, no vamos a entender las otras. Así que ¿de qué nos vamos a hacer maestras esta semana? ¿Cuántas veces la vas a leer? Léela en todos los evangelios una y otra y otra y otra vez. Apréndete versículos, apréndete aplicaciones, extráela, no hagas otra cosa. Esta parábola es importante porque si no tenemos la palabra y no sabemos comer la palabra y si no sabemos administrar la palabra, en vano, lo que quieras, en vano te vas a venir a sentarla ahorita. Y entonces les dice, esta parábola es importante, lo está mencionando el Señor Jesús. El sembrador, entonces aquí vienen los personajes. El sembrador es el que siembra la palabra. Yo creo que algunos que oyen dijeron, Señor, somos tontos, pero... Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. Cuando dijo, y estos son... ¿Tú crees, Lore, que estaba el Señor tratando de señalar a los que ya se estaban yendo? Yo me atrevo, porque dice, estos son. Yo me imagino que aprovechó un poquito los rezagados y dijo, estos son los que la oyen, como esa semilla que cae junto al camino. Lo que le estaba diciendo, ellos perdieron el tiempo en venir. No se acaban de ir cuando ya la palabra les fue robada. Qué triste. Y se los está diciendo en ese momento. Estos son los del camino. Esos que ves que todavía no terminan de irse, esos ya no la llevan. Y eso significa, hermanas, que cada vez que la palabra de Dios, no la palabra de hombre, la palabra de Dios se está regando, se desata una guerra espiritual. Ay, y probablemente cayó, pero en el momento en que tú nada más te la quito, ni siquiera penetró. Apenas vas en la puerta y ya te robaron la palabra. Dice, estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, esto me parece algo así, ¿viene quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y como ellos ya tenían la imagen de los pajaritos, entendieron perfecto. Ni siquiera te diste cuenta, pero se la llevó.
Ni siquiera hubo guerra espiritual. Entonces, no. Nada más te la quitó. Tú decías, ay, algo traía por aquí, pues ya se fue. ¿Y cómo lo sé, pastora? Bueno, sales y te vas exactamente como llegaste. Por eso te dije de este ejercicio. No aprendiste nada, no entendiste nada, no se te reveló nada, no tienes nada, no se te dio ninguna instrucción, no sentiste ninguna carga, no lloraste por ningún pecado. Te fuiste como llegaste y dices, somos muy ligero aquello. Y es por eso que les decía que hay predicadores que asumen que el problema no está en la gente, que el problema está en que, ¿sabes qué? Tendríamos que hacerlo más innovador. Hay que echarle más, hay que poner prédicas más emotivas, hay que poner prédicas más entusiastas. ¿Sabes qué? Música más así y asientos más cómodos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El problema no está en la técnica, el método divino es el correcto. La palabra es la palabra, no la cambies, no me la arregles. No es otra forma de recibirla, es el corazón. Y ahora que vamos a empezar nuestra nueva serie que se llama El problema del hombre, no te la pierdas. Es discernir, como estamos discerniendo en este momento, cuál es el verdadero problema. Y si a algún nombre yo le daría a esta clase, es causa o efecto. Todo en tu vida tú tienes que analizarlo. Estás teniendo una situación, perdóname si a veces voy muy rápido, pero si estás teniendo una situación, tú tienes que decir, ¿esto es causa o es efecto? Si es causa, ahí está la solución. Y si es efecto, busco la causa. Si tú sabes que hay algo aquí que está fallando, tú vas a creer que es la palabra. Y me encanta porque el Señor Jesús está poniendo el dedo donde tiene que ir. No hay ningún problema, no es tu iglesia, no es el predicador, no es que es a las 11 de la mañana, no es el frío, no es el calor. ¿Cuál es el problema? La tierra. Nunca habló de que la semilla tuviera un problema. La semilla ni el sembrador, ni el clima, ni la técnica. Ay, es que no debe hacerle así. Tendría que hacerle así. ¿Cuántas veces no estamos así? No, hermanas, no es el problema. El corazón. Y dice entonces, y quita la palabra que sembró. ¿En dónde? ¿Dónde dice ahí? En sus corazones. Y aquí se empieza a desatar el misterio. Subraya palabras. ¿De qué está hablando? Ya descifró que la tierra es el corazón. Cuando te veas bien conflictiva o te veas bien peleonero, no digas mi familia, mi país, di mi corazón. No entiendo nada de lo que predica mi pastor, voy a ir a buscar a otro lugar. Recuerda cuando vayas en el metro, no era el predicador, es mi corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Empieza, y yo creo que se fue hacia el otro lado para señalar otros cuantos. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Hermanas, fíjate, no en vano dijo con gozo. ¿Quién no ha dado la palabra y alguien lo ves hasta eufórico? Y hasta llegas a decir, no, soy un evangelista nato. Qué manera de conmover. Porque estás de acuerdo que no es lo mismo hablar la palabra y dar el mensaje a alguien que dice, sí, acepto al Señor, gracias. Al que dice, dices, hombre, traigo una unción. Él dice, esos hay emocionales, hay esos de gozo y que te dicen gracias y lloran. Y no se los tengo que decir, ustedes lo saben. ¿Cuánta gente hemos visto así? Eufóricos, gozosos. Y de aquí no me moveré. ¿Cuántas veces yo habré oído eso? Y de aquí no me moveré. Y esta es mi iglesia. Y aquí hasta el día que me muere yo. Y aquí y dice, esos, y da la explicación. Son de otro tipo. Y dice, estos, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Los han visto?
Bueno, yo me acuerdo de un caso, una mamá de una amiga en Texcoco. Nos costó un trabajo para que entendiera el evangelio y ya finalmente se convirtió. Y el sábado siguiente, hagan de cuenta, nuestra célula era los jueves y el sábado había bautizos y ella dijo, me quiero bautizar. Hagan de cuenta, quiero todo con el Señor. Pum. Y entonces no tomó la doctrina ni nada, nos fuimos, fue en una carretera y ahí en un río se iban a bautizar, se bautizó la señora, no puede ni caminar, estaba bien enferma. Pero entonces ahí todos bajándole, todos bien emocionados, porque además nos emocionamos junto con ella. Y decíamos, ay, como si fuera más pecadora que nosotros, ¿no? Así como que ahí viene la super pecadora y ahí va el agua, ¿no? Bueno, salimos del agua, salimos, comimos, convivimos y al ratito traía la presión hasta arribísima. Ella había tenido ya varios infartos, la acostaron, vino un paramédico, la metieron a la ambulancia y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. ¿Qué creen que dijo? Apenas me convierto y vienen todos mis problemas. No debí. ¿Ah, sí? No debí. Esas son. Ahora, ella fue muy radical, pero habemos otros un poquito más tranquilones, pero igual nos vamos enfriando y se pasa la emoción. Y eso es que, hermana, no te he visto. Ay, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, las cosas ni cambian. Yo aquí, ándele pues. Bueno. Dice, y luego tropiezan. Ahí, ¿cuál fue el estorbo? No fue Satanás. Si notan cuál es el estorbo de esa gente, son emocionales. Por la emoción entran y por la emoción salen. ¿De acuerdo? Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Viene la tercera, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjense bien, estas personas son las que vienen a la iglesia porque tienen muchos problemas y se van de la iglesia porque tienen muchos problemas. Nunca entendieron el mensaje de salvación, no entendieron lo que significa el perdón de pecados, hablan problemas, comen problemas, oyen la palabra y no oyen de lo que está hablando, sino la quieren adecuar a sus problemas, oyen una promesa y en lugar de oír una promesa para la iglesia, una promesa gloriosa, oyen que ay, el Señor me va a prosperar a mí, entonces me tiene que devolver mi trabajo y mi marido y mi casa y mi salud y yo no me enfermo y repito 7 veces yo no me enfermo, yo no me enfermo, yo no me enfermo. Esas personas, las personas que están entre espinos, cercadas por sus problemas, son personas que no permiten jamás que la palabra penetre porque sus propios problemas les vuelven a convencer de que no hay Dios. Si tú eres de esas personas, este es el momento de arrepentirnos. Este es el momento de arrepentirnos. ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Qué esperaban del Mesías? Que resolviera sus problemas, que resolviera su condición de esclavitud terrenal y no pudieron entender que Él venía a perdonar sus pecados. Cuando un creyente tiene por más grande su problema circunstancial que su problema de pecado, es de esta tierra. Si tú y yo seguimos creyendo que mi problema terrenal es más grave y más importante para Dios que mi problema del pecado, no, no es el lugar. Iríamos a pared de sufrir, nada más. Y la última, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Le dio solo un versículo a aquellos porque son pocos y les dijo, son aquellos que llegaron a oír lo que el Dios quería oír, lo que Dios quería que oyeran. Yo sé, mis hermanos, todos llegamos a una congregación queriendo oír lo que queremos, pero si no llega el día en que oímos lo que Él quiere que oigamos, estamos en un problema. Y la palabra siempre será arrebatada y no hay fruto, porque esa es la evidencia, no hay fruto. Podemos seguir, pero seguimos entre pedregales, seguimos entre espinos. Tiene que ver mi vida de fe siempre con lo que me rodea y nunca con el evangelio glorioso.
Cuando tú escuchas la palabra y estás justificando, no poner atención porque puse el pastor, pero que él estaba fuerte, pero estaba bajito. Cuando tú estás juzgando al que habla, cuando no dejas que la palabra juzgue tu vida, tú tienes un problema. Y yo tengo un problema. No estamos aquí para juzgar nuevamente si los métodos de Dios y la manera en que me siembra la palabra es la correcta. No estamos aquí para evaluar si Dios se equivocó en habernos hecho iglesia. Ay, qué mala idea lo de la iglesia. Pues yo puedo leer la palabra donde yo quiera. O qué mal plan de los pastores. Yo puedo leerla y entenderla. Si seguimos cuestionando el método, si seguimos creyendo que es de este lado donde está la falla, nunca vamos a abonar esta tierra que es mi corazón, el que se resiste. Como último les digo, ¿por qué empezó a hablar parábolas? Era muy claro. Él tenía un serio conflicto con la incredulidad y con la jactancia de ese tiempo. La gente creía que sabía, la gente cree que oye y que conoce a Dios. Yo no sé si este fin de año, estas últimas semanas has tenido contacto con gente incrédula, con gente que rechaza abiertamente, orgullosa. Pero si has sentido ese celo santo, yo lo he sentido, entiendes perfecto por qué Dios dice, no es de todos. Y te das cuenta que sus palabras no solamente no fueron duras, apenas precisas para la dureza de nuestro corazón. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que Él nos llama. No volvamos a venir creyendo que estamos oyendo. ¿De qué sirve venir y que cada vez que sales te roben la palabra bendita? O que los problemas la ahoguen. Tienes que verlo con estos ojos y en lo espiritual. Cada vez que estás aquí, ya recibes una semilla. Y de ti depende que caiga profundo en tu corazón, aquí, más y más y más. Y con tu dedo y con tu meditación y con tu oración hacer que penetre. Y que entonces el Señor mande lluvia sobre esa tierra y florezca y des fruto. Y no descanses hasta que veas en tu vida fruto. No te convenzas de lo que te quieres convencer. No se es cristiano por venir. Podemos seguir viniendo y nunca dar fruto. ¿Nos ha incomodado esta palabra? ¿Sí? La vamos a leer en todos los evangelios que esté y que Dios nos permita orar todo lo que tenemos que orar hasta que esta tierra sea propicia. Dicen que, por ejemplo, allá como no había cercas en donde se sembraban, pasaba mucho la gente. O sea, tú pasabas porque si había un árbol que daba fruto, podías tomar. No era como que de nadie. Entonces ibas, ay, ahí está la manzana, ¿no? Entonces la gente pasaba. Y sí saben que cuando pisas mucho una tierra, ¿qué le pasa? Exactamente. El problema era ese, por eso el Señor Jesús ponía este ejemplo. El exceso de paso de la gente hacía que lugares que parecían buenos dejaran de serlo porque al pisar se endurece. Bien, ¿cómo está tu tierra? Realmente, sé honesta seamos honestos. ¿Cae la palabra? ¿O cae por momentos y se apaga rápido? ¿Te tenemos que estar animando? ¿Realmente estás viendo que está empezando a producir fruto? Y se vale decir no hay fruto. Y se vale decir, pero voy a trabajar. A veces podríamos decir y plantearnos aquí, decir, bueno, entonces, ¿qué me está diciendo Dios? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, Él es soberano y Él sabe a quién, pero también nos hace responsables de esa tierra. Quizá han pisado mucho sobre tu mente, muchas ideas, pero es momento de empezar a aflojar la tierra. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana por permitirnos entender lo que otros no entienden, oír lo que otros no oyen y ver lo que otros no oyen. Ahora te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón que seamos buenos administradores de este consejo, de esta palabra. Que nunca más, Dios, nunca más, deliberada o confiadamente nos sentemos a oír algo que no vamos a poner por obra. Que sepamos, Dios, que somos responsables cada vez que venimos a escuchar tu palabra, de ponerla por obra, de meditarla,
de transmitirla, de enseñarla, de afirmarla, de vivirla, y que nunca más volvamos a ser irresponsables. Yo creo, Dios, que si en este momento tú nos dieras a cada uno de nosotros, no sé, cierta cantidad de dinero, ninguno de nosotros nos atreveríamos a hacer un mal uso de eso, porque sabríamos que nos pedirías cuentas. Yo sé, Dios, que estás concientizando nuestra vida y sabemos, hoy sabemos, que bajo ningún pretexto, aún tengamos argumentos y justificaciones, tú nos pedirás cuenta de toda palabra que ha salido de tu boca, para que sepamos, Dios, que no podemos simplemente creer que oímos. Tú sabes de lo que somos capaces y tú sabes lo que nos has dado. Perdónanos, Dios, por haber sido tan malos administradores y por fingir demencia cuando no la hay. Gracias te doy por este puñado de hijos, hijas que hemos escuchado, y te pido, Señor, que pongas carga en nuestro corazón por lo que sabemos, y más carga aún por lo que deberíamos saber y no sabemos. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, vamos a empezar.